Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tengo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Has respondido a la pregunta más importante con un sí. Ahora es el momento de determinar la respuesta a la siguiente pregunta lógica. ¿Cuándo es la boda? Elegir la fecha de tu boda es la primera gran decisión de la planificación. Hay más que considerar de lo que parece a primera vista. Te traigo una guía rápida de cómo establecer la fecha para su gran día. ¡Comencemos! ¿Cuándo es la boda? Es la pregunta que probablemente te hará entrar en pánico por un tiempo, pero seamos realistas, es la primera que les harán sus familiares y amigos garantizado. El establecer una fecha realmente implica reservar un lugar para la boda. Una vez que hayan firmado el contrato del lugar, su fecha se establece oficialmente. Pero, ¿cómo lo haces realmente? Aquí les muestro diferentes opciones para elegir la fecha perfecta para su gran día, incluso si desean ahorrar en su organización. ¿Preparados para comenzar? Tomen nota, es hora de elegir una fecha para la boda. ¿Qué tan pronto deben elegir su fecha? El proceso de elegirla es diferente para cada pareja, pero un buen punto para comenzar es considerar cuánto tiempo necesitarán dedicar a la planificación de la boda. La duración promedio del compromiso es de 16 meses y más de la mitad de las parejas están comprometidas por más de un año. Varias fechas. Elijan varias fechas posibles en las que les encantaría tener su boda, pues esto les da un abanico de posibilidades para elegir el lugar, hora del día y a los proveedores. Valor sentimental. Hay parejas que eligen su fecha de boda de acuerdo a momentos que marcaron su relación, como el aniversario de su primera cita, el aniversario de su noviazgo, la fecha de su compromiso, etc. Aunque es muy romántico, esto puede limitarlos en opciones. Es posible que la fecha caiga entre semana o el lugar que desean esté reservado. Estén preparados. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Por favor, apoya al canal dando like, compartiendo con quien creas que puede gustarle y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Fácil de recordar. Algunas parejas, ya sea por cultura, superstición o solo por diversión, eligen su fecha de boda como una secuencia numérica que sea muy fácil de recordar. Por ejemplo, 4 de abril o 10 de noviembre. Y la programan hasta que esa fecha esté disponible en fin de semana. Claramente esto pudiera demorar la boda en algunos casos. Estaciones. El clima influye en el estilo, la ubicación y en la creación del ambiente. ¿Quieren un tema tropical? Perfecto para una boda de verano. ¿Sueñan con la opulencia y el brillo navideño o una boda de invierno? ¿Quieren colores intensos, nostalgia y la sidra de manzana caliente? Perfectos para una boda de otoño. Y un tema lleno de flores es para una boda de primavera. Presupuesto. El presupuesto es determinante para elegir la fecha de la boda. En el hemisferio norte, la temporada alta de bodas es entre mayo y octubre. Por la gran demanda, los precios son inevitablemente más caros. Si están buscando ahorrar en su boda, elijan una fecha en temporada baja. Tengan en cuenta que las fechas de Navidad, Año Nuevo y San Valentín suelen ser las más caras. Día de la semana. Los días de la semana son importantes. Los eventos en viernes y sábado por la noche son más caros. Si desean ahorrar, las bodas entre semana o en domingo les darán más opciones de lugares y proveedores disponibles, así como precios más bajos. Con el trabajo desde casa cada vez más común, sus invitados podrían tener la oportunidad de asistir a una boda entre semana. Consulten con sus VIPs. Hay familias en las que los miembros están muy ocupados todo el tiempo. Antes de elegir una fecha para la boda, consulten con las personas sin las que no podrían casarse. Asegúrense de que funcione para los padres, los amigos cercanos y cualquier otra persona que crean que debe asistir. Proveedores favoritos. Si hay un fotógrafo al que has estado siguiendo durante años, o te encantó el grupo que tocó en la boda de tu prima, o cualquier otro proveedor clave sin el que no puedas imaginar tener tu gran día, asegúrate de verificar su disponibilidad en las posibles fechas de su boda antes de determinarla. Fechas a evitar. Las vacaciones, Navidad y Año Nuevo compiten con los planes de los invitados. Si tendrán invitados de fuera, será difícil encontrar hospedaje si su boda es el mismo fin de semana que un evento importante en la ciudad.
Si alguno de sus familiares o amigos se casarán el mismo año y sus invitados serán los suyos, asegúrense de que los eventos estén espaciados al menos con 3 o 4 semanas. Clima. Presten atención a los patrones climáticos locales. Tengan en cuenta las temporadas de lluvias, de huracanes, de tornados o nevadas donde aplique. Y estén preparados si desean llevar a cabo su boda a pesar de estos inconvenientes para que estén seguros ustedes y sus invitados. Es conveniente tener al menos un año para planificar la boda, pues da suficiente tiempo para contratar todo lo necesario y con mejores precios, pues elegir y ordenar el vestido de novia puede tardar de 9 a 11 meses y reservar el lugar puede requerir de un año de anticipación. A veces las decisiones prácticas se deben anteponer a las ideas románticas. Después de todo, la fecha que elijan se volverá especial y significativa una vez que se casen. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.